¿qué estamos haciendo? Vale me miró diciendo, enloqueció. Pasó. Vale me miró diciendo, sabía que iba a pasar, no pensé que iba a pasar conmigo adelante y pasó. Sucedió. Se volvió loca. Literal, es literal, no hay metáfora, no hay Photoshop. No, volás, estamos armando una suerte de aparato teórico, como le queramos decir, que contradice Occidente, la modernidad, la ilustración, el colonialismo, la colonialidad, para ya introducir a Sirin Sibay. En fin, eso estamos haciendo y me parece que dentro de ese marco, teórico, es una voz relevantísima. Además es una voz relevantísima por una cuestión que a mi modo de ver es no menor, que en el grupo de las 13 horas un poco se pierde, pero un poco, porque no es que todos los textos fueran así, pero para que el grupo de las 15 horas ya lo estuvimos viendo, es uno de los pocos textos que repone algo que era fundamental hasta hace un par de años y que cayó en desuso dentro de las teorías feministas, que es un modo de escribir para generar efectos. Por eso decía, frente a este otro libro, que no es para el grupo de las 15, aunque no todos los textos de este libro son iguales, o sea, voy a proponer que leamos el grupo de las 15 algún que otro texto, pero comparado, el de Uriah Butlecha, comparado con la compilación de Capitalismo, Consumo y Autenticidad, se habrán dado cuenta que es la paperización de la escritura, es ilegible. Es ilegible, ilegible. El formato paper en la ensayística, porque te puedo entender un paper para una revista especializada que su única función va a ser estar en un instituto de especialización, una universidad, y que tiene unas maneras de citar y de ser escrito que lo comprendo. Pero luego, para un texto que va a estar en una librería, que lo puede, no sé, adquirir el público lector lato sensu, que esté escrito como si fuera para una revista, un artículo para una revista indexada, es expulsar a los lectores. Bueno, algo que hace Uriah Butlecha, que es muy expulsiva a nivel contenido de los lectores, no obstante, a nivel forma, lo que le interesa es que el público lector razone, se conmueva, sienta algo. Y ya se habrán dado cuenta, si no lo decimos ahora, está escrito, tiene una interpelación directa a una segunda persona, todo el tiempo. ¿Y Jodidos Turistas no hace algo parecido también? Sí, hace algo parecido, exactamente. Sí, pero Antipersona, que es la editorial que publicó Jodidos Turistas, una de mis editoriales favoritas, de hecho estoy tratando de conseguir un texto sobre comunas libres en Algeria, que acaban de publicar, o que publicaron a la par de Jodidos Turistas, creo que es un fanzine que no llega al libro, así lo están. Búscalo en Instagram, tiene Instagram Antipersona. Todo esto estás grabando, ¿no, Cami? Sí, perfecto. Una editorial muy buena, pero a lo que voy es, Antipersona como editorial no es ni Acal ni Katz, que tiene como, que bueno, también forma parte de esto que está denunciando Butlecha y que está denunciando Sibay, que es la colonialidad y el colonialismo. Esa idea de que solo ese rigor científico es episteme, es conocimiento, es válido, es legítimo. Justamente, bueno, para mí se torna ilegible. Igual digo, volviendo a este capitalismo, consumo y autenticidad, justos son los artículos que elegimos. Hay otros dentro del libro que no están tan mal escritos. Butlecha me parece que hace algo que es muy revolucionario, tomando la metáfora de su subtítulo, hace algo que es muy revolucionario, que es, cita un corpus no solamente teórico en el sentido de ensayística y filosofía teórica, sino un corpus que también es literario, y luego escribe como las personas, no es que las imita, pero escribe como si fuera literatura, como esa gente a la que está citando, Sartre, Genet, en fin. Entonces, que es algo propio, si ustedes quieren mi opinión, es algo propio o lo digo mejor, porque lo iba a expresar mal, es algo que Francia suele presentar como una característica propia. Entonces Butlecha va un paso más allá y se los roba. Los franceses siempre se presentan a sí mismos como grandes escritores. Sus ensayistas son grandes escritores de literatura de ficción, por ejemplo. Incluso hacen una ensayística, cerrarle un poquitín la puerta, incluso hacen una ensayística que está cercana a la literatura de ficción. Bueno, Butlecha lleva a ese lugar una literatura contra Francia. Buenísimo el proyecto. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno,
Vamos a intentar ver los 4 capítulos. Este grupo de las 15 horas tenía entonces, ¿cuáles tenía? ¿Todos los 4? Sí. Tenía 2, pero recomendaste que leamos los 4. Los 4. Y el grupo de las 13 tenía los otros 2 y los anteriores ya los habíamos visto. Por ende van a empezar hablando las chicas de las 13 horas que ya saben todo lo que tenían que... ¡Ay, mira Lu! Muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo una síntesis de lo que vimos la vez pasada de Butleja. De esos primeros capítulos que es nosotras las mujeres indígenas y nosotros los indígenas. Y ahora quiere salir. La señora Leotita y su demanda. Solamente. Ay, qué soreta que es, busca petróleo. No hay petróleo ahí en Leotita. Bueno. Le cuentan al grupo de las 15. Vamos, agarren sus notitas y cuéntenme. No el libro, las notas, ¿qué anotaron? ¿Qué vimos? Está el de los judíos también. Sí, pero vamos a empezar con nosotras las mujeres indígenas, rápidamente, sucintamente, y después analizamos todo en conjunto. Y lo que yo quería es que el grupo de las 13, que ya vio estos textos, hiciera como una síntesis de lo ya visto, para demostrarme que lo entendieron todo. Bueno, te toca a vos, no te hagas el video. como ya vos un poco introdujiste el tema, hay todo un cuestionamiento a la colonialidad. Y cuando la autora introduce el tema del feminismo, lo que ella busca hacer es posicionarse, si bien reconociendo que la agenda del feminismo occidental no es la agenda de los sujetos coloniales, sino que intenta entablar un puente, un diálogo con lo que ella llama el feminismo decolonial. Decolonial. ¿Le gusta ese nombre? No, No le gusta. No le gusta. No obstante dice que... lo que hay. ¿Qué es lo que compromiso hay? que ella Ahora va a hacer, decir, claro. muy bien, ahora decirlo en un, no te digo muy sofisticado, tipo paper, que no se puede, ilegible, pero un poquito más. Poquito más de sofisticación. Poquito más. Es esa la idea, es lo que hay. Pero es lo que hay, ¿qué quiere decir en el contexto de vida? Que es como un diseño de academia, el contexto de Muy bien, claro, el que- feminismo decolonial. Exactamente, las sillas, cuando vean lo de Sibay, bueno, tal vez no les da, a mí me da urticaria, no Sibay, sino lo que llaman, como siempre ocurre, lo digo de esta manera, que es una forma distinta de decirlo, como siempre ocurre, Occidente siempre triunfa en la compartimentación de los estudios. Ujú. Entonces, cuando vos ves quiénes son los citados, los autores de renombre dentro del pensamiento decolonial, son machirulos blancos o semiblancos, amarronados, o argentinos, que vamos chicos, dale, me haces creer que vos sos pensamiento decolonial si sos un pelotudo argentino. Vamos, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿entendés? Como, ¿qué le pasan a estos señores? Bueno, pero ese es el pensamiento decolonial, es como si el pensamiento decolonial no tuviera pensamiento feminista decolonial. Luego sí lo hay, es académico. Muy bien, eso es lo que no le gusta a Uría. No obstante, es lo que hay. Es lo que hay quiere decir, ustedes lo estaban diciendo, les interrumpí, ahora explíquenlo de nuevo. Como una forma de presentarlo. ¿Qué es la única qué cosa? Esto, ¿qué es lo que hay? Es lo único que tenemos, que es este pensamiento del feminismo decolonial, es lo único que no quiere, no quiere, ¿cómo decirlo? No le gusta, pero ¿qué dice de ese feminismo decolonial? Que es la única herramienta que ¿qué? Es la única herramienta que hay la única herramienta teórica hasta este momento que da cuenta de la resistencia teórica, ensayística del pensamiento. Es como algo que le crece a esta orientación occidentalocentrada contra ella. Es lo único que hay, es la única herramienta que da cuenta de que el feminismo blanco es solidario en la raza, en la clase, en su manera de obrar con la modernidad occidentalocentrada. Entonces, si bien es
una creación occidental, si bien es, esto no lo extrañaba, ¿no? Yo tampoco. Si bien es una creación, no, ¿por qué haces el show? Cuando viene gente, no hiciste el show en todos estos días. Y viene gente y haces el show. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que quiere hacer show, que haga show. ¿Por qué hace show? Bueno, entonces decíamos, si bien es este feminismo decolonial una creación de algún modo académica, no obstante es la única herramienta que da cuenta de que esa agenda feminista blanca no es la agenda con mayúscula y la única que da cuenta de cosas que está diciendo ahí Ouria, entre ellas que buena parte de esos derechos que el feminismo blanco cree que los conquistó su propia lucha, en realidad, ¿a qué se deben? A concesiones que le hizo el imperio. Exacto, a la dominación imperial. Entonces, con la dominación imperial y el expolio a las así llamadas colonias, obvio que se benefició cualquier persona que no viviera en la colonia, incluidas las mujeres. Es durísimo ese golpe, y ese golpe es un golpe muy certero que nos sirve para pensar este momento del feminismo actual, de aquí, ahora, de nuestro territorio. Vamos a la página 81 para... Gracias. Pongo por donde pueda. Vamos a la página 81. Me parece que es muy bueno. A mí, por ejemplo, me hizo acordar a una reflexión sobre la situación de los obreros en los países del primer mundo respecto de los obreros de los países tercermundistas. Claro, el estado de bienestar se expande y tienen de pronto los obreros de Europa situaciones mucho más cercanas a lo ideal. Lo traigo de la academia, ¿no? Lo traigo de mis lecturas universitarias, pero justamente en una materia donde veíamos todo este proceso de colonialismo en América y de la expansión del colonialismo. En realidad, no quiero decir Lenin porque me parece que Lenin es viejo, pero si no me equivoco, es imperialismo como fase superior del capitalismo. Si no Sí, me es equivoco. Lenin. Es Lenin, ¿no? Sí. Pero Pero digamos la idea, Sí. porque lo que él está haciendo es discutir con la socialdemocracia en Europa y diciendo los obreros en Europa ya, o sea, empieza a haber como formas menos revolucionarias, más como acomodadas, conservadoras y acomodadas, porque en parte ya han superado la etapa de superexplotación de fines del siglo XIX. Entonces esta superexplotación, digámosle así, de alguna manera se traslada a los países de la periferia. eso sería hermoso si no hubiera movimientos migratorios, que es de lo que está dando cuenta Ouria. Claro, pero bueno, es la misma idea verdad de que en la el centro maquila- se puede dar una serie de condiciones que se dan precisamente porque en la periferia se traslada esa explotación. Pero sí, es verdad, hay movimientos, había que adosarle ahí que dentro de la propia Europa hay movimientos migratorios donde justamente ella habla de cómo, De las colonias, cómo justamente. se explota a los sujetos coloniales dentro de la propia Francia. Porque si no, no podrían. O sea, básicamente les falta mano de obra. O sea, Lo que, como lo dice acá, ¿no? En una de las metáforas que utiliza es la migración muscular. Lo que igualmente- necesitaban era mano de obra, fuerza. Que claro, además, lo que tiene igual es que ese texto es de 1916, si no me equivoco. Entonces es un poco previo a lo que es la colonización. O sea, es el primer momento, es como el momento en el que Europa sale a colonizar efectivamente los territorios. Perdón, pero Europa colonizó antes, un siglo antes. No hubiera podido producir su capitalismo sin el movimiento colonial. Sí, pero por ejemplo Francia, o sea, efectivamente, digamos, como de hacerse cargo del territorio. Entonces es como que la migración a Francia habría que investigarlo bien, pero es un poco posterior. Igual lo dejo como... No, yo te digo la colonia, o sea, lo que llamamos los procesos coloniales son concomitantes con el advenimiento del capitalismo. El capitalismo necesita ir a expoliar otras zonas para tener materia prima. Si no, no puede dirigirse. O sea, la revolución industrial inglesa no hubiera podido existir sin una Inglaterra imperial yendo a expropiar, expoliar y traficar con todo lo existente en otras latitudes.
por ejemplo, el Pacífico. Sí. Por ejemplo. Otra cosa al respecto, ¿no? Como me parece que hoy, siglo XXI, este texto es del 17, del 2017, hoy 2019, no podemos ignorar que yo hablaría del sur económico, como habla ella, y hablaría de zonas del tercer mundo dentro del primer mundo, como hace Bell Hooks. Porque si bien es cierto que para un obrero ciudadano sueco, probablemente las condiciones de explotación no sean las mismas que el tercer cordón del conurbano bonaerense, lo cierto es que para un ciudadano sueco habría que ver cómo le está yendo un turco en Suecia. Claro. Y los turcos van a Suecia, mucho, porque si no los turcos, los árabes, y los negros africanos, Sí, los latinoamericanos, largo etcétera. sí, terminan flotando en el Mediterráneo por llegar ahí. Exactamente. Que es cierto, también es cierto que en el momento que Lenin escribe ese texto, Rusia no era parte de el eurocentrismo. O No, por lo menos no tan no acabadamente. todavía, claro. No tan acabadamente. Hoy, bueno, justamente producto de la globalización, no podríamos pensar la globalización como el último movimiento imperial, yo no estaría tan segura de hacer esa afirmación. De la misma manera que no creo que Argentina no forma, con lo pobre de mierda que somos, no obstante no creo que no forme parte del pensamiento occidentalocentral y de la occidentalización. Cosa que a Uría no le pasa en su territorio. Todavía hay algo que ella denomina indígenas, que me parece que lo que está queriendo decir con indígenas, por lo menos esa es mi lectura, que es personas que viven en ese territorio, que son de ese territorio y que viven en ese territorio. Suena un teléfono, ¿será Mati? A ver. No, perdón, lo dejé en vibrador, no es Mati, estoy cortando. Lo dejé en vibrador para escucharle el de Mati. Bueno, Pero entonces no es no Mati. tenemos Y la gata se calmó si le hago así como si fuera un bebé. Pero voy Es a... tremendo. Ya lo pongo en silencio, ¿no? Porque Bueno, ya póngale en me silencio, llegó mientras yo No hago creo que bajes en una hora. con el bebé gato, que hay que tenerlo así, y ronronea. Sí, Todo lo escuché, llega. Ahí va, Mati no viene, ¿eh? Bueno, Listo. Gracias. excelente, ya está. Bueno, pero en definitiva linkea con esta idea de igualdad, una igualdad entre iguales, digamos, como que esa igualdad que el feminismo piensa que puede conseguir es para las mujeres blancas, pero en una sociedad blanca, y no, o sea, esa igualdad solo puede darse entre los ciudadanos que tienen cierto estatus. O sea, Entiendo para lo los que de vas, otros, no. entiendo lo que vas y coincido. ¿De dónde sacó el feminismo esa idea de igualdad? Que podemos decir de dónde la sacó el socialismo, o sea, de esa idea de la lucha internacional de clases, justamente porque al ser el capitalismo estructural, no solamente superestructural, sino ser estructural, entonces afecta estructuralmente a todo el mundo, ¿verdad? O sea, podríamos decirlo así mal y pronto. Bueno, lo que vimos tanto, Uría lo dice, ¿no? Lo dice en un momento, sin romantizar lo que ha habido previo al gran encuentro con Occidente, sabemos que el patriarcado no era estructural. ¿Qué quiere decir que no era estructural? Para entender de dónde lo está sacando este feminismo. Ahora volvemos ahí. ¿Por qué dice esto? De que el patriarcado hoy, luego del gran encuentro, o sea, no hoy, sino en los últimos 100 años, es estructural. ¿Qué quiere decir eso? Y que antes no lo era. También lo dice Federici en Calibán y la Bruja. Y también Eso se es exportó el Parte de patriarcado. la Bueno, pero ¿qué modernidad. quiere decir que es estructural? Parte de la modernidad. Sí, que antes las relaciones sexoafectivas, o de sexo-género, por ejemplo, sexoafectivas, no se daban de esta manera, Claro. o sea, según las reglas del patriarcado, digamos. Antes ella... Que vos podías tener tu marido machista, pero no quería decir que la de al lado iba a tener un marido machista. Que medio que era como discrecional. Y luego que las instituciones no eran necesariamente concebidas desde esa estructura. Por eso la gente basta de justicia patriarcal. No hay otra. O sea, el sistema penal es en sí mismo patriarcal. Usted no quiere tener justicia patriarcal, pues va a tener que pensar formas de impartir justicia que no sean dentro del Código Penal. Va a tener que encontrarlas. Esto es en sí mismo patriarcal, como la gente que quiere reformar pensemos de otra manera, la gente que quiere reformar la escuela. No hay posibilidad de que la escuela no sea un aparato represivo. No hay.
No hay manera de que la escuela, podemos, obviamente, una es multimillonaria, paga una ¿cómo se llama? Waldorf, una Montessori, probablemente lo sea muchísimo menos, pero no quiere decir que no lo sea porque todas están atadas al Estado Nacional y todas tienen que presentar un programa de estudios que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación. Pero ya está, fin de cita. Así haya ESI, ponele, ya está. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como no era estructural, pues entonces el margen de maniobra, miren, como para muestra sobre un botón, piensen en, bueno, es muy largo de explicar, pero a mí me gusta verlo siempre con ejemplos de la literatura y del pensamiento del mundo antiguo del Mediterráneo, que es una operación del movimiento romántico alemán siglo XVIII y XIX que lo piensa como cuna de la civilización. Cuando el mundo grecolatino antiguo del Mediterráneo no era ni siquiera centro y se disputaba el poder con mucha otra gente. Algunas de las personas, algunas de las civilizaciones con las que se disputaba el poder eran infinitamente más superiores a todo nivel. Plata, recursos, expolio, poderío, todo, o sea, el imperio persa, por ejemplo, por decir uno. O sea, la verdad es que los griegos se tuvieron que unificar para rebatir a los persas, los tenían encima permanentemente y los aplastaban, les apropiaban territorios, los hacían tributarios. Entonces, si uno va y mira, por ejemplo, el personaje de Clitemnestra, la mujer de Agamenón, ahí te das cuenta que lo que le chifla el moño a Clitemnestra y que termina matando a su esposo Agamenón, no es que Agamenón sacrifica a Ifigenia y mata a su hija, amor filial, lee la modernidad, Clitemnestra es la menos amorosa de las madres, sino lo que le molesta a Clitemnestra es que Agamenón la traicionó en el poder y que el poder lo comparte con ella y que Agamenón pareció olvidársele que lo comparte con ella y eso no se lo deja pasar y lo asesina. ¿Por qué? Porque Agamenón y Clitemnestra como personajes mitológicos responden a un tiempo histórico que es la civilización palaciega del periodo de las sociedades palaciegas del periodo cretomicénico, donde se gobernaba 1200 2500 a.C. se gobernaban un rey y una reina por derecho divino y las mujeres aristócratas y nobles eran prácticamente como los faraones, divinidades, y vos tenías que compartir el poder con ella. No podías hacer lo que quisieras con tu mujer y sobre ella. Por eso Clitemnestra le dice así: me engañaste para que te trajera al campamento de los aqueos, de los argivos, a la hija pródiga, porque es la primera, tiene un montón de valor económico, es la que sirve para transarla por otras cosas, o sea, la que es casadera, el útero gestante y un largo etcétera. Entonces lo espera, cuando termina la guerra lo se caga. No tiene que ver con su hija, tiene que ver con su propio poder, de la misma manera que Penélope, que Occidente la lee como una pobre mujer abnegada, es otra de muchos ardides, como su esposo Ulises, que logra mantener el poder sobre Ítaca durante 20 años, o sea, eso es el poder, con estratagemas y ardides, igual que Ulises, porque tienen la misma manera de pensar. Ulises se lo dice, ¿a quién se lo dice? A Nausicaa, cuando le dice que no se va a quedar con ella, que no se va a casar y que se vuelve a Ítaca con su mujer, porque ahí lo está esperando otra que es como él, y que hace 20 años, él no lo sabe, pero lo supone, está sosteniendo las riendas de Ítaca y no es que lo está esperando abnegadamente tejiendo, no es eso. Bueno, eso responde a una situación donde no hay que no haya un patriarcado estructural no quiere decir que no haya simetrías, que no haya opresiones y que todo es maravilloso y que tenemos que volver ahí. Quiere decir que ahora estamos peor y que en esa mitificación occidental, donde se lee Occidente, el mundo lo lea como avance, progreso, mejora, paz en el mundo y un largo etcétera, en realidad estamos peor. Algunas por lo menos. Eso es lo que estamos intentando ver y decir. Tomo un traguito de agua y seguimos. Bueno, entonces, estamos en la página 81, ¿no? Dice, para mí esto forma parte del programa de acción política de Uría y me parece que es muy inteligente este programa de acción política. O por lo menos es una bocanada de aire fresco en un mundo que lo único que puede discutir es binarismos reterritorializados. No se dan cuenta que es binarismo. Cuando la gente está sacándose los ojos
cis trans, eso es binario. ¿Cómo no lo ven? Alguien que me lo explique. Yo no puedo entender cómo no se ve. Es una reterritorialización de todo lo existente. No digo que no haya que hacerlo, no digo que no haya que pensarlo. Digo que no se puede ser tan opa para no darse cuenta que eso es el binarismo. Porque nuevamente se les volvió a armar un cuadro de doble entrada donde trans esencialmente bueno, cis esencialmente malo. Por supuesto esta presentación de cis esencialmente malo es de nuevo que se erija una suerte de comité que juzga quién es cis y quién no lo es. Digo, pensemos en Monique Wittig que dice en 1978 las lesbianas no son mujeres. Bueno, si no son mujeres no son cis, por ejemplo. Por supuesto no está pensando en la lesbiana actual, matrimonia igualitaria del siglo XXI argentino. No está pensando en eso, está pensando en un tipo de lesbiana que no sé si sigue existiendo, pero que parece ser que ha existido y que probablemente podría haber existido aún más. O sea, si quieren, piénsenla como un agente político, donde en realidad no es mujer porque no participa de ninguna de las estructuras, no participa de ninguna de los rituales, ni depende de ningún hombre, ni le sostiene el capitalismo, el heterocapitalismo al mundo. Nada. Vamos acá. Página 81, el último párrafo, el que empieza con comillitas. Pero eso exige redefinir los términos de Occidente. A mí me preguntan, de esto se trata. La verdad, de esto se trata, redefinir los términos de Occidente y ver si se le puede poner palos en la rueda, no continuar reafirmándolo. Hermanas, ¿puedo proponer que prologuemos la reflexión de Baldwin? La expansión del capitalismo por el mundo es lo que ha exportado los sistemas políticos. Los conflictos que estructuran el mundo blanco entre la izquierda y la derecha y entre progresistas y conservadores, los estados-nación, las lenguas, los modos de vida, los códigos de vestimenta, las epistemologías, las estructuras de pensamiento. No hay ninguna razón para pensar que el feminismo se ha escapado de ello. Para mí, el feminismo efectivamente forma parte de los fenómenos europeos exportados. Sí. Aplauso, medalla y beso. Sí, total, lo vamos a volver a leer. El feminismo efectivamente forma parte de los fenómenos europeos exportados. Antes de que nos pongamos moralistas y nos enojemos, acá no está diciendo que todo fenómeno europeo exportado hay que tirarlo. Supongo que ella también prende la luz. Yo no la tengo, por eso ahora la extraño la luz. Entonces yo creo que también ella hace con un interruptor, lo aprieta y prende la luz. Muy bien, eso también es occidental, by the way. Entonces, no está diciendo que es necesariamente algo que hay que descartar. Lo que no se puede ser idiota y pensar que eso no es occidental y que no se lo trajo un alienígena desde Marte para liberar a la raza humana. Pues no. Claro, yo lo leí como que lo estaba mostrando, como es esto. Exacto, exactamente. Exactamente. En otras culturas nadie sale del closet. Entonces, cuando el movimiento LGTB dice el closet, bueno, se tiene que hacer cargo que el closet no es originario. Tal vez no hacía falta en otros lugares el closet. Ni salir ni entrar. No había nadie adentro, no había closet. Eso es sencillamente. Nadie está diciendo, bueno, tirémoslo por la borda, no leamos a Simone de Beauvoir, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El poderío del imperialismo es tal que el conjunto de fenómenos que estructuran el campo político, económico, cultural occidental es impuesto en el mundo con más o menos éxito. A veces chocan con la resistencia de los pueblos, a veces penetran como resbalados en mantequilla. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo resbala la mantequilla. Les voy a mostrar un ejemplo para que vean que esto no es un disparate no voy a decir a cámara y en público quién es la maravillosa persona que crea esto, pero realmente, a ver, no, ¿por qué es maravilloso? Es un cuadro dentro del feminismo, lo digo ya. Una tal María Florencia, pensar que es un año, míralo, esto es consumo problemático de Twitter. Esta señora tiene consumo problemático de Twitter, hay que sacárselo. No tiene amigas. Ya sé quién es y... Tiene consumo problemático de Twitter. Tiene problemas de todo, de todo, o sea, yo la sigo porque... No, las seguimos todas, yo no las sigo, me lo mandan, porque hay gente muy sádica que me quiere hacer mal, yo no la sigo porque me hace mal, y hay mucha gente muy sádica que me la pone igual delante de la cara para molestarme y para que... El otro día hizo como 3 historias llorando de que le habían hecho mal las uñas. No estoy jodiendo. ¿Se pueden profesionalizar, por favor? Yo la verdad gasto plata, uno gasta tiempo en esto. Va a pisar un coche. ¿Y sabés qué hizo la hija de puta? Las borró.
Yo la casé al vuelo, pero después la ¿Pero borré. cómo no haces captura de pantalla? No sé, María, te pido por favor, te pido a toda la captura de Pero fueron aparte pantalla. como 3, 4 historias de ella llorando en la calle. Encima ahora tengo que ir a mi casa y gastar 2 horas en sacármelo porque tengo que ir a aparecer en la TV y no puedo ir con las uñas así. ¿No dijo esa negra de mierda paraguaya que Y le hace las faltó. uñas? Y le No faltó. se atrevió. Es que no se profesionalizó, ¿viste? Entonces. Y casi igual, casi igual. Bueno, La pensar que que... le ranchearon la esquina. La que Pero le esa ranchea la es esquina. la- Ay, mi Mejor, favorito. Lu, eso te hace una persona más inteligente, no saber todo este tipo de cosas. Pero te quiero decir que esta persona Quiero es estar muy, en tema. es muy Yo también, relevante, porque es no muy quiero ser mejor. relevante, después te los mando. Hablamos nosotros. Igual no se puede decir el nombre, No. No. Ok. no se puede decir el nombre. No digamos el nombre, es muy rubia de ojitos claros. Pensar, muy rubia de ojitos claros. Pensar que hace un año trabajaba en la ONG que nuclea las iglesias protestantes a favor del aborto y ESI, y acá me bardean que era servicio, entre comillas, o sea, un agente paramilitar. Ah, no es un servicio, una publicidad, es el capítulo de la temporada 19 de South Park. Es una publicidad que no tiene conciencia de que es una publicidad de Occidente, del pensamiento occidental-centrado sin saberlo. Amo que se sepa y se divulgue que hay iglesias que laburan con mucho amor, dedicación y responsabilidad. Bueno, dale. Hay evangelistas que niegan derechos y hay evangelistas protestantes. ¿Vos de qué lado estás? Bueno, le avisan a Bolsonaro de todo esto, ¿vale? Le avisan a Bolsonaro de todo esto y nos cuentan. Bueno, en fin. A esto se refiere Ouría. Me encantaría esa mesa, ¿no? Euría y esta señora de las uñas. ¿Qué podría salir de ahí? Yo siempre también pienso lo mismo. Me gustaría ver un debate de alguien posta, así como un... Porque sale volando esa mujer. Hay que, sí, la pisa un coche, se lo autoinvoca, no sé. A mí me gustaría debatir con ella. Sí, a mí Igual también, es yo una la pelea vería. súper desigual. No, pero ella... ¿Entendés? Es como que sí, es como si en mis buenos tiempos de peleadora amateur a mí me hubieras No, pero puesto en igual- un ring con alguien de 65 kilos. Yo hacía dieta para engordar porque Crohn y no sabíamos. Entonces siempre así consumida. Pero ella se la da de académica, lectora, Sí, lo intelectual. debe tener 40 másters. De eso se trata el pensamiento por eso. occidental o centrado. Pero eso no hace pensar, como demuestra este libro, que está fatalmente escrito, que es una porquería y que tiene 3 artículos buenos y que me gasté, ya te digo. Ay, qué suerte no está el precio porque si no me amargo. Pero no lo puedo creer, no puedo creer que haya gente que escriba tan mal. En el mundo de los ghostwriters. O sea, páguenle a alguien que sea su ghostwriter y que te ponga todas estas ideas que están muy bien en un texto legible. Cantidad de libros. Me he dedicado a escribirle a otras personas, los pueden comprar, muchos del pensamiento feminista sobre aborto. No digo nada. Como yo no me dedico a esa deleznable tarea, puedo humillar a la gente de esta manera. Bueno, en fin. Debe tener todo ese pensamiento. Debe ser lector y debe tener todo ese pensamiento académico, pero bueno. Luego la sinopsis neuronal, cuando veamos a Sirin Sibay, que espero que nos dé el tiempo, lo vamos a ver cabalmente, lo que tiene que ver con la producción de conocimiento no es eso. Justamente. Por eso hay tanta gente que es tan leída, con tanto curso, tanto diploma, tanta cosa, y vos decís, ¿qué es esto? Desde cómo está escrito a las cosas que dice. Y luego yo insisto, creo que tenemos que hablar del consumo problemático de red social y que hay gente que tiene consumo problemático de red social. No solamente problemático de pasarse muchas horas, de no saber callar, no tener pudor, confesarlo todo. Decir, vos podés salir y, no sé, estar enojada porque ¿quién no ha salido de la peluquería enojada? A ver. ¿Entendés? ¿Quién no salió pensando quiero prenderla a fuego y enojadísima con la peluquería? Bueno, no va y lo pone en Twitter porque existe algo que sobrevuela, que es el pudor. No digo el pudor a mostrar la teta, que ese es el pudor falso, que no debe existir, sino el pudor de no es todo para compartir en una red social. Tu exabrupto neonazi interno, producto de que te hicieron cualquier gilada en la cabeza, no es para poner una red social, sino es para repensar otros lugares a donde cortarse el pelo y qué absurdo es una teniendo esos arrebatos. No lo ponen en una red social y llora. Lo mismo cuando te hacen mal la uña, te ponen mal la mano. Cuando roban. Cuando No, roban, ni le habían robado, la gente le rancharon la esquina, le ponían la música alta y ella quería dormir. Sí, Ah. rezar.
Y ella quería dormir. Que se venga a vivir acá a mi edificio, que tenemos el del quinto, que es una pinturita. Después lo analizamos no, porque es hermoso, es hermoso. Yo debería hacerle un video a todos mis vecinos y que se vean como yo los veo. No al del quinto, sino a todos los otros que no quieren ser como el del quinto y son tan malos como el del quinto, vamos, básicamente. Bueno, entonces, vayan a la página 82. O sea, seguimos del 81 al 82, ¿no? Perdón, el poderío del imperialismo es tal que el conjunto de fenómenos que estructuran el campo político, económico y cultural occidental es impuesto en el mundo con más o menos éxito. A veces chocan con la resistencia de los pueblos, a veces penetran como resbalados en mantequilla y se convierten en realidades, informan y moldean lo cotidiano. Pero todos esos países tienen historias específicas y sobre todo sistemas económicos y políticos específicos que determinan y dan forma, entre otras cosas, a las relaciones hombre-mujeres. Ustedes quizás lo sepan, pero antes del gran encuentro con Occidente, el gran encuentro está entre comillas, había lugares en los cuales las relaciones de dominación de género no existían. Había incluso regiones del mundo en las que el género femenino no existía. Había regiones con un patriarcado local específico, es decir, uno no sexista. Teléfono para la señora con consumo problemático de Twitter, que cree que si es evangélico protestante está bien. No entendió nada, o es una contractualista, porque no comprende que del cisma de la iglesia calvino-luterano es donde sale el capitalismo, justamente como reacción al pasto. Bueno, Lo logró. Sí, ahora te vuelvo a tener a Cocochito como bebé. ¿Dónde está? Soy madre soltera. Soy madre Ella también, ¿eh? Ojo, no. Ay, tengo algo en común. Mi hija es rubia, como habrás visto. Pobre. Es rubia y tiene ojos claros. ¿Eh? Bueno, entonces decía, había incluso regiones del mundo en las que el género femenino no existía. Había también regiones con un patriarcado local específico, es decir, uno no cristiano centrado y no necesariamente heterosexista. De hecho, antes de la gran noche colonial había una extrema diversidad en las relaciones humanas que no puedo romantizar, pero que no se puede ignorar. Para mí es fascinante esto. O sea, que alguien lo piense de esta manera y que lo piense de esta manera con tal contundencia. Como recuerda Paola Bacheta, los colonizadores no solo impusieron sus propias nociones de género y sexualidad a los sujetos colonizados, el efecto de tal imposición fue empeorar la situación de las mujeres y las minorías sexuales. Eso intentaba trasladarles con esta lectura que hacía de Clitemnestra y de Penélope, que no es la lectura canónica, académica, filoalemana, romántica del pensamiento de la filología del siglo XIX, del siglo XVIII y XIX, que cree que esa es la cuna de la civilización occidental. Eso es una trampa y es una creación. Los griegos nunca se vieron a sí mismos así y no fueron eso. Y obviamente hay un cierto poderío. Bueno, en fin, esto me recuerda que el próximo libro que tenemos que leer es este, La invención de las mujeres. La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género, de Oyewumi, esta autora africana. Este es el próximo que tenemos que ver. El que está en la nota, ¿no? El que está en la nota y se puede descargar, así que vayan a descargarlo. Y leo la siguiente página porque me parece que ahí está como condensado todo lo que está queriendo decir con respecto a esta homogeneización occidental, que obviamente es global y que hace que, bueno, entre las cosas que veníamos mencionando, que por lo menos una parte de Rusia, no sé, la Rusia rural, tierra adentro, o los pequeños pueblos que han quedado, no sé qué pasa, por citar un lugar que fue Unión Soviética y hoy es ex Unión Soviética, y que se ve bastante poco occidentalizado en algunos puntos. No sé qué pasa en el Kirguistán, donde es Valentina Shevchenko y su hermana Antonina. No sé qué pasa. Georgia. Exacto, ¿qué pasa ahí, en Georgia?
No obstante, la verdad es que el centro, Moscú, o sea, Moscú, si pensamos eso, Moscú se parece bastante a Occidente, de la misma manera que Buenos Aires se parece bastante a Occidente. ¿Es occidental Buenos Aires? Bueno, está occidentalizada. Y una podría tener a bien no colaborar con ese proceso, que no le sirve de nada. Bueno, le servirá a María Florencia, al resto no le sirve. Digo, la verdad. Hay que hacerse cargo de que, bueno, esta herencia colonial, esta herencia criolla, este pensamiento occidental o centrado, ¿y a mí qué me sirve? ¿Por qué adhiero a él? Si en realidad a mí me ha perjudicado. No me sirve en lo más mínimo, para nada. Para decir, soy descendiente de europeos, es falso, una no es descendiente de europeos. En todo caso es descendiente de migrantes pobres, que vinieron de Europa antes de que Europa fuera lo que soy. Punto. Eso sería como más honesto de decir para aquellas que se supone que tenemos descendientes en ese lugar, o ascendentes más que descendientes. Bueno, leo entonces 82-83, después de la nota de Paola Barchetta. Con un retroceso de 50 años, sabemos, particularmente gracias a los intelectuales decoloniales de América Latina, que si bien las independencias formales tuvieron lugar, la colonialidad del poder no ha desaparecido. En efecto, las jóvenes naciones liberadas han seguido el paso de sus viejos maestros, han copiado sus sistemas políticos sin distancia crítica, han adoptado la forma de los estados-nación europeos, en particular las francesas, cuyos límites se habían experimentado penosamente durante las dos guerras llamadas mundiales. Las formas de jurisdicción, de democracia, de relación con la ciudadanía, la libertad, la emancipación. Así, la diversidad de formas sociales dio lugar a una progresiva homogeneización. La diversidad desapareció o sufrió una metamorfosis. A menudo ha resistido y se ha recompuesto. Es esto lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos. El feminismo como idea, pero también como forma de lucha, se vuelve a veces una realidad que hay que aceptar cuando las mujeres se apropian de él y lo redefinen, ya sea secular, islámico o articulado a las culturas locales, pero que también hay que aceptar rechazarlo si las mujeres lo rechazan. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ella hace una crítica muy contundente a la élite islámica que de repente en determinado momento en Argelia parecería tener una tendencia a favor de las mujeres. Entonces ella se hace una pregunta, que yo la anoté, que es una pregunta muy inteligente: ¿por qué abdicarían los hombres de sus privilegios sobre las mujeres de una manera voluntaria? Muy bien, abdicarían, entre comillas, de una manera voluntaria, o parecería que abdicarían, o parece que abdicarían de una manera voluntaria, porque esa supuesta abdicación, esa tendencia al feminismo o hacia los derechos de la mujer de estas élites, es lo que los eleva al nivel de las normas de sus colonizadores. Es decir, lo que los deja tranquilos y les dice: muchachos, ustedes no son tan negros, ustedes son un poquitito blancos. Bueno, les empezó a sonar el feminismo local, argentino, autóctono de los... Les suma puntitos. Sí, forma parte de la civilización. ¿Por qué modernidad. Tinelli tendría una tendencia? Ya sabemos qué tipo de tendencia. ¿Por qué tendría una tendencia hacia allí? Porque el Coco Silly dice en el programa de Pampita, todes, con E, muy importante, porque si no lo ofende al Coco Silly, no sé qué hacemos con esa E, más que parecer buena. Exacto, a ver si el Coco Silly te habla con la A. A ver si te dice todas, no te va a decir nunca todas, porque tan deconstruida no es. Todes tenemos que hacer la deconstrucción porque se volvió bueno. No, vio algo que si uno se pone a observar, se ve. ¿Qué pasó con Babi Echecopar? ¿Qué pasa con Babi Echecopar? Le hicieron como le pusieron una prenda más o menos, que es que en su programa de radio, por haber dicho declaraciones violentas hacia las mujeres, tienen que ir columnistas semanalmente, o no sé si Sí, semanalmente, creo. 20 minutitos. 10 minutos, no, era 10 minutos. ¿Cómo hago para ir? No, y no, ya están. Ponen cianuro en el café. Que se anote. Ya sabemos quiénes fueron. Ya se sabe. Ya terminó también. Siempre llegamos tarde. Ustedes no me promueven, no me quieren ver triunfar. Me encantaría ir. Sería hermoso, me salivo. Hay que hablar con la producción a ver si se deconstruyeron lo suficiente. Pero me los como crudos. Pero bueno, el Coco Silly, además de esa prenda, lo que se dio cuenta es que
Pampita no lo puede invitar a Babi Echecopar, queda grasa, queda fatal, ya está pasado en rancio, queda como una cosa, es como invitar a quién, a qué otro rancio, como invitar al soldado chamamé, o sea, es como una cosa entre del siglo pasado y no da, como que ya no da para la gente moderna que vota, quiere derechos, que es casi europea, que lo que quiere es que el país progrese. No da Palermo. No da. Entonces se dio cuenta de eso. Por eso parecería que voluntariamente cede sus privilegios y que hay una cierta tendencia a la deconstrucción, justamente por lo que dice ella. Por eso hay un impulso pro mujeres. Es como una suerte, esto ya lo había explicado de otro modo, una persona mucho menos simpática que Uría, pero no menos inteligente, que es Ted Kaczynski, con el truco más ingenioso del sistema. Justamente traduce todo ese descontento social producto de la opresión patriarcal o las opresiones sexogenéricas, la traduce en militancia, activismo y demás, entonces todos hacemos la deconstrucción y hay un supuesto impulso pro mujer. Si hubiera un impulso pro mujer, esta nueva ola del feminismo no tendría algunas de las condenas más brutales que ha habido nunca contra mujeres que hicieron una interpretación de lo que es una legítima defensa, que estaban asustadas, y motivos tienen para estar asustadas, porque una muerta cada 18 años, una asesinada cada 18 horas no es moco de pavo. Entonces, si realmente hubiera un impulso pro mujer y esta ola del feminismo fuera lo que nos quieren vender, no estaría pasando lo que está pasando. Y las abogadas feministas que representan, porque la verdad es que todo el mundo tiene derecho, mientras vivamos en este sistema, todo el mundo tiene, incluso Macera tiene derecho, y Babi Echecopar tiene derecho a una representación legal. Luego, cuando los representan, no pensarían acciones, inclusive más lesivas, que no solamente la del propio macho patriarcal, sino la del Código Penal. Cambiar la carátula a Micaela Baratini, por ejemplo, pasar de lesiones gravísimas a tentativa de homicidio, o pedir un resarcimiento por 5 millones de pesos a una chica que está presa y que el único sostén es una madre que es empleada pública. Bueno, es ahí donde hay que, no a quién defiende, sino cómo lo representa. ¿Se entiende? Bueno, si realmente ese fuera el mundo que nos quieren hacer creer que es, y no un dispositivo privilegiado de blanqueamiento y europeización de este paisito colonial de bosta, eso no pasaría. ¿Se entiende? Pasaría otra cosa. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, sobre todo hace poquito Nair Galarza apeló, claramente. Y le ratificaron la condena. Obvio. No salió en ningún lado, ¿eh? Yo lo vi en una página de fallos judiciales. Nadie la defiende culpable, punto. Claro, obvio. Además que las propias feministas pero ni siquiera se atrevan a cuestionar eso, porque entonces incluso tendrían miedo de perder su estatus de buenas ciudadanas defensoras de la ley. Esto es lo maravilloso de Uría. No tiene problema. No tiene problema cuando le gustan los gestos políticamente incorrectos de personas nefastas, como por ejemplo, no hay homosexuales en Irán. Es genial. Esa parte. Es genial el análisis que hace. Como dicen, si todos los políticos mienten. Él, ¿por qué no? Porque es musulmán. Él no puede, porque es musulmán. Si todos mienten, a ver, ¿cuándo Macri nos dijo una verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí, patriarcado? Lo que pasa es que Uría también dice todo esto que dice porque habla varias veces de las múltiples opresiones, que no es una sola la que tiene por el hecho de ser mujer. Entonces, a cada rato es como una palabra así clave. Total. De hecho, dentro de su cultura, no siente esa como su mayor opresión. Y de hecho la elige. La elige, claro que sí. ¿Por qué la elige? La elige porque prefiere ser una oprimida del hombre indígena a comulgar con el patriarcado blanco. Totalmente. Como una tiene que elegir Es opresiones, el mal menor, claro. por supuesto, exactamente. ¿Y por qué no puede elegir el mal menor cuando siempre nos están pidiendo que votemos por el mal menor? Por ejemplo, por decir algo. Lo podemos decir en otra metáfora. ¿Vos qué preferís? ¿Que te robe un pobre o que te robe un banco? Muy bien, es igual. Mis vecinos están enojados con el del quinto. No con el al seguro que no nos va a dar un peso después de toda la plata que le dejamos. Claro, el del quinto es peruano. Después tiene un montón de otras cosas horribles. Lo sabemos. Eso no es el problema. El problema es que es peruano. El problema es que es peruano. Eso es lo que les molesta. Que es peruano y maneja un coche de este año. ¿Cómo se atreve? En Argentina.
¿Cómo se atreve? Corta acá. Está el exabrupto. Sigo leyendo. No, y que, bueno, en relación con lo que decías justamente Sí, de anda con elegir, Fer. Quiere sentarse acá. Quiere molestar. Qué molesta. quiero el caos. Sí, total. Bueno, esto de justamente poder ver que al mismo tiempo de que su comunidad es atravesada por muchas opresiones y ella misma, como esta cosa de, me gustó mucho esto de no colaborar, justamente utilizar esta denuncia de la violencia machista de el Islam como una forma de colaborar en la destrucción de sus propios pares. O sea, como es como denuncian el problema es que es eso, que es peruano, el problema es que es albañil, el problema es que es pobre, el problema es que no, que es machista. Lo que pasa es que bueno, es que no es blanco. es que no es blanco. Ese es el problema. Y no se ve justamente la opresión del blanco, es decir, como que porque si no tendría que tener y dónde tendría que estar, no sé, Sí, sí. por sí. decirlo así, pero no. Totalmente. Entonces ella elige, o sea, esa postura es como muy interesante, como de elegir, no, de hecho cita, creo que es a Lord, cita una Sí, chica a Lord, que no que Lord cita. que no Cuando hablan del denuncia. tema de las violaciones. Sí, que no Sí, denuncia porque exactamente. no soporta ver un negro más en las cárceles. Exactamente. ¿Por qué no soportaba ver un negro más en la cárcel? Porque la cárcel, ¿qué descubre el feminismo afrodescendiente norteamericano? ¿Qué descubre Angela Davis? ¿Cuál es la tesis de Angela Davis sobre la prisión? ¿Qué es la prisión? Campo de exterminio Es para un personas campo, sí. racializadas. Exactamente, y es la actualización en tiempos contemporáneos del sistema de esclavitud de los campos de algodón y de la colonia. Como eso no se puede hacer a cara pelada, cara descarada, así de cara descubierta, descaradamente en el mundo actual, no se puede tener africanos llevados desde África contra su voluntad con un grillete trabajando en un campo de algodón, los traduzco a formas criminales, los hago pasar por grandes ofensores de la sociedad y del contrato social que nunca nadie firmó, pero parece que al cual tenemos que adherir, claro, porque yo no firmé ningún contrato. Tampoco. No entiendo por qué tengo que ser sociable, por ejemplo, y no puedo ser mala onda. Yo no firmé ningún contrato y no sé por qué esta gente me está gobernando, yo no le firmé ningún papel. Pero bueno, esa gente que traiciona y transgrede el contrato social, uno de ellos, el más importante, es la propiedad privada, entonces le tiene que devolver a la sociedad lo que transgredió. Y la sociedad aplaude, justamente porque le tiene que devolver. Entonces ahora tenemos esclavos legales, como siempre, como todos los esclavos siempre fueron legales. Solo que la gente está de acuerdo con que si transgredió el pacto social, le devuelva al mundo lo que le ha quitado. Es redondo el pensamiento. Bueno, gente muy politizada como estas mujeres afrodescendientes, Audre Lorde y la señora que menciona y cita Audre Lorde, que no denuncia su agresor sexual, se dan cuenta de que la cárcel no le va a resolver el problema de la violación y que es de algún modo es participar de este sistema esclavista. Nada. Traduzcámoslo al mundo contemporáneo. Me contaron por ahí, no lo he visto. Recuérdenme que después hagamos un meme al respecto, porque a mí es que hay tanto, posta que no se da abasto. Pero bueno, que estaban celebrando que los padres que no pagaban la manutención de los hijos después de un juicio de divorcio fueran presos. No por abuso sexual, no. Por no pagarla. O sea, no hay una idea peor. Porque ya bastante problemático es que no pague la plata que tiene que pagar, encima imagínate, vos sos hije y tu viejo no tiene el dinero o no lo quiere poner o lo que sea, y encima lo meto preso. Mira, hasta Jimena Barón se sabe esta cuenta. Posta, Esta cuenta se la sabe hasta Jimena Barón porque cuando le preguntaron por ese pelotudo con el que tuvo al hijo ese que tiene, dijo, bueno, celebro que lo vea. Como, chicos, no voy a echar, o sea, no lo ve nunca, lo vino a buscar, lo sacó a pasear, hizo de papá, le dio un poco de cariño, lo aplaudo, no le pido nada porque, bueno, el feminismo está pensando en meterlos presos, que, bueno, nuevamente, ahí no van a aprender a ser papás, ni buenos, ni malos, ni a criar, ni a compartir, ni nada, y me parece que como daño psíquico y físico a la prole, es peor. ¿Dónde está tu papá? Y está preso porque no pagaba la manutención y ahora lo veo en Devoto. Pará.
Bueno, pensamiento feminista actual argentino. Vamos, no son ideas mías, está ahí. Sigo leyendo. Además de que después ese hijo se va a tener que hacer cargo de alguien que es un expresidiario. Por ejemplo. Ay, No cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. O sea, después cierra de por un padre que ningún se lado. fue a la cárcel encima que no me pagó nada, me tengo que hacer cargo de un tipo que no va a tener nada, No, y nunca. además la madre se tiene que hacer cargo 24/7 de ese pibito. O sea, si tenías una mínima chance que le saque a dar Sí. una vueltita o lo que Si sea. antes le podía romper las pelotas un Claro, rato, exacto. ahora ya ni eso. Lo tiene que llevar a que lo lleva de voto. Lo tiene que llevar Encima a hay que que lo vea de llevarlo, voto. claro, porque seguramente él O tiene sea, derecho de Creo verlo. que por tener contacto con madres que que están en esa situación, creo que eligen que no vaya a la cárcel. Ojalá que no. Ojalá que no, porque la cárcel no sirve ni para un caso de violación, que va a servir para un caso de que no esté pagando la manutención. Ojalá que no, que ni lo piensen ni lo conciban como una posibilidad, porque realmente eso no va a beneficiar a nadie. A la persona que menos va a beneficiar es a la prole que se quiere supuestamente proteger. No se me ocurre algo más estigmatizante a nivel, por ejemplo, escolar, que tener El que padre hablar, preso. por ejemplo. ¿Entendés? Como Sí. al margen de que la cárcel jamás te va a enseñar a que seas un padre, suponte, económicamente presente. Que no quiere decir, y mira que no los quiero defender porque realmente los odio, pero que no ser económicamente presente no quiere decir no ser presente de ninguna forma. Y por injusto que sea, la realidad es que qué te resuelve mandarlo preso y en qué le asiste y le beneficia al hijo no mantenido por uno de los progenitores. No hay, al margen de que eso ya sabemos después cómo Eso va a salir para el tiro por la clase media culata. blanca, me parece esa. Eso es para la gente esa que cree que a propuesta. ella no le va a pasar. Es para la gente que cree que ella nunca va a ser Nair. Claro, no vas a ser Nair porque no estaba el arma. Cuando estés con el arma al lado y te manden audios, hija de puta, te voy a matar, puta de mierda. Tal vez sí la agarras cuando esté ahí. ¿Entendés? O Claro. peor, ni Como eso. nosotros no tenemos un arma, por eso cuando nos gritaron eso en el WhatsApp, solo pudimos bloquear. Claro, exacto. Nunca te sacó a pasear en moto uno que tenía el chumbo que era de tu papá acá atrás. Si estuvieras en esa situación, de repente lo manoteas. Porque te cagas en las patas y lo manoteas. Bueno, pero nadie la defiende, es culpable y punto. Es la gente que cree que no le va a pasar. Cuando en realidad, vos me preguntás a mí, participar en un hecho tiene mucho menos que ver con tu volición que con la circunstancia. No sé. Obvio. O sea, de repente te viste inmiscuida en un hecho. Sigo leyendo esto de la página 83. Es lo que sugiere Baldwin cuando condiciona la redefinición, el segundo párrafo, cuando condiciona la redefinición de la feminidad y de la masculinidad a una puesta en cuestión de Occidente. Esto hay que grabárselo, ponerlo en la ladera, en el espejo, y cuando se venga uno de estos queers talibanes que tenemos por acá, que para mí son reterritorializaciones binarias no conscientes, le recuerdan esto, como la redefinición de la feminidad y la masculinidad a una puesta en cuestión de Occidente. Si puede, le mandan un mail a Preciado y le mandan esta frase. A spam le va a llegar. Le va a llegar spam. Le va a llegar spam. Y tiene 1000 veces la razón. No se puede pensar en el tipo de relaciones sociales, la familia, las relaciones de género, la sexualidad, si no se piensa en la naturaleza del Estado y las relaciones norte-sur, el neoliberalismo y su metamorfosis. Más aún, hay que cuestionar las nociones de igualdad, de emancipación, de libertad, de progreso e incluso negarse a estar conforme con el modelo liberal del individuo. ¿Cuál es el modelo liberal del individuo? Esto se pasó la semana pasada, no lo analizamos suficiente. ¿Qué Habla de hace? la Revolución Francesa. Muy La bien, Revolución como- Francesa. Bien, bien. ¿Y qué hace ese sujeto, ese individuo del modelo liberal? ¿Qué haces? Igual a todos iguales. Claro. Muy Bueno. bien. Igualdad, Es fraternidad. libre igual por naturaleza. Libre, nacido libre. Muy bien. por Y si no, naturaleza. Tiene lucha por ciudadanos. su liberación. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hace? Que hay una cosa que puede, una facultad que tiene que... Libre albedrío, libre Muy elección. bien, muy bien. Elige. Elige. Muy bien. Eso hay que ponerlo en cuestión. A ver. Lo han atacado por todos los ángulos. La elección. No cae la ficha. No cae la ficha. La elección es una producción del capitalismo. Por eso todo el mundo elige lo mismo. No estoy pidiéndole que se vayan a cortar el pelo si lo tienen largo y les queda bien así, a ustedes les gusta. Lo que digo es que no podemos hacer la vista gorda de que si todas tenemos
una determinada estética de Vietnam para acá, no es porque todas están eligiendo lo mismo. Si todas quieren quedarse preñadas, no será porque, no sé, todas querían ser mamás y tenían un deseo maravilloso. O sea, por todos lados hay que atacar este modelo liberal del individuo que cree que es, primero, individual y segundo, autoconsciente y con libre albedrío, cuando la verdad yo cada día creo un poquitito más en la Moira, pero bueno, en la Moira, el destino. El destino para los griegos, que son tres hermanas. Son tres viejas hilanderas que hacen hilo. Una lo teje, la otra hace con el uso, lo tensa y la otra lo corta. Pero además rompe también con la idea del individuo al pensar como en relación a su comunidad, a su grupo. Y dice también con esto de los hombres, dice como que ella elige ponerse de ese lado porque ella solo puede... Ella no se pone del lado de los hombres. No, pero como que... No, pero de decir... No es Rita Segato, es inteligente, claro. Es inteligente. Este es el tipo de libros que Rita Segato lee y no entiende. No lo entiende. Hace una lectura de... Hace la lectura que no ofende a su marido. Claro. Porque no quiere ofender a su marido. Que es lo más divertido del mundo de tener un marido, es ofenderlo. ¿O no? Yo no tengo uno, pero la verdad, y no voy a tenerlo. Pero claro, ¿para qué tenés un marido si no es para, uno, sacarle la plata, dos, ofenderlo? Y sí. Y que además si se divorcia te tiene que dar la mitad. Así que o se banca que lo ofendas, que le digas vos sos el patriarcado viviente y te beneficias de todas mis condiciones de opresión. ¿O no? Si no, ¿para qué? ¡Qué aburrido! Aparte nada, vas a seguir mirando la tele. Está bien. Correte. Estás tapando. Si no le vas a decir inútil, ¿para qué tener uno? ¿Qué? Tarado. Ahí, ahora sí, no entendí nada de lo que dijiste. No, pero te diciendo algo. Sí, ya me perdí. No, que bueno, ya me perdí, sí. No, bueno, pero me hiciste lo perder. colectivo y lo individual. Lo colectivo y lo individual, que ella como que se piensa colectivamente porque dice, no puedo liberarme eso. O sea, no se piensa como individual, decir, bueno, lo que me conviene a mí, piensa también como grupo oprimido. Es que un poquito más atrás justo especifica eso que está diciendo. A ver, mostrámelo. En la 75. En la 75, dale, vale, vamos a leerlo. Veamos a nuestros... El vencido, cuando habla de los vencidos. ¿El segundo párrafo? Sí, el segundo, sería un poquito más abajo. Veamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, veamos a las mujeres de nuestros barrios, y observemos a las élites blancas y después redescubramos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Son ellos los enemigos? No existe una respuesta fácil a esta pregunta. Mentiría si respondiera con un no sincero e inapelable, pero yo decido conscientemente decir no, porque mi liberación no será posible sin la de ellos. Yo digo, como Assata Shakur, no podemos ser libres mientras que nuestros hombres estén oprimidos. Y no, mi cuerpo no me pertenece, hoy sé que mi lugar está entre los míos. Más que un instinto, es un planteamiento político. Claro, se planta en ese lugar, no le convence, no es puro, no es... tampoco es puro, o sea, decir sí de una... Porque pero además bueno, no es verdadero. pero cuando el feminismo liberal y cuando el occidente moderno nos dice mi cuerpo es mío, depende. Sí. Luego se encarga de aclarar que tanto no, porque si es para ciertas cosas, no, para el trabajo sexual, no, para el aborto como método anticonceptivo, no, para una maternidad, las dividen en las responsables y las irresponsables. Si yo quiero ser una madre irresponsable, ¿por qué no puedo? Por ejemplo, ¿y cuál es el modelo de responsabilidad? ¿Estas imbéciles blancas? O sea, perdón, no se me ocurre nada peor que ser hija de una pelotuda así. Posta, te lo digo, María Florencia. O sea, posta. ¿Entendés? Es lo peor que te puede pasar. Prefiero 1000 veces una madre alcohólica que se vaya cayendo por las esquinas parada arriba de los tancos y las manos mal hechas y que trabaje en una esquina. 1000 veces. 1000 veces. ¿Te imaginas ser la hija de una cretina así? Te cagas muriendo. De angustia, te suicidas. De repente del otro la podés redescubrir y de repente terminas como Ex García dedicándole un libro que en este momento ya es un clásico, que es Maldita Devenir Perra, donde hace una relectura de esa feminidad exacerbada, hiperbólica, de la perra, del perrón, del putón. Bueno, justamente, o sea, hay que repensarlo.
En esa página que decía Valen, más arriba, dice algo que lo quiero señalar. La verdad es que presas en un conflicto de intereses, ellas han privilegiado la solidaridad de raza. Sí. Como las blancas han privilegiado la solidaridad de raza, ¿por qué yo no? Eso es lo que está diciendo Uría. ¿Por qué yo debería traicionar mi cultura? A la cual no acepta acríticamente. Sí, ni pero no va romantiza, ni- porque es comprar el cuento del príncipe azul blanco. Como si los blancos no pegaran nada, O peores cosas. por ejemplo. Capaz. ¿no? Sí, Porque- y sin ningún tipo de defensa, porque nuevamente, o sea, un blanco te viola y ¿quién te va a creer? Nadie te va a creer, básicamente. Es como la herramienta que le queda, el feminismo decolonial y elegir el patriarcado negro frente a las que tienen las posibilidades que tiene, elige las que le convienen a ella. La que menos la perjudica es Claro. la que no reafirma el imperialismo Si bien no está colonial. segura, si bien no le las critica. Si bien no está eso que segura dice del término acá, ese, el feminismo no puede dar decolonial. un no existe una respuesta fácil, mentiría si respondiera con un no sincero e inapelable. No hay un no sincero e inapelable. Pero ¿qué dice? No lo dice aquí, lo dice más adelante. Dice que hay que poder distinguir qué de esa masculinidad, de esa virilidad. Cuando dice existir en este mundo es existir virilmente. Entonces, ¿qué de esa virilidad del hombre indígena es resistente al imperio? Y agenciarse con eso. Que no es lo mismo que elegir el patriarcado negro. Claro. Ujú. Sí, sí, ¿Qué de esa virilidad resiste? Como si lo dijéramos de esta manera. Y si el beneficio de ser un hombre incluso racializado, incluso de una extracción social baja, incluso, no blanco, no europeo, pudiera traicionar el pacto de caballeros, el así llamado pacto de caballeros que hay entre hombres, y si hubiera algo ahí que puede traicionar la blanquitud de los hombres, vieron que los hombres no se traicionan entre ellos, por lo menos los hombres blancos. Y si hubiera algo de esa masculinidad, para hablar en los términos que habla Uría, y si hubiera algo de esa masculinidad que fuera resistente al poder masculino imperial blanco, bueno, eso es lo que ella elige. Hay que encontrar dónde está y no es un no inapelable, pero algo habrá. Algo habrá. No tengo muchos ejemplos para darles al respecto. Y nuevamente, siempre el riesgo es romantizar cuando uno analiza eso. Pero bueno, habrá que pensarlo. Pero es un buen punto de partida, por lo menos crítico, y que no contribuye a aumentar el poder del mismo que me oprime a mí, en definitiva. Sí, que la oprime a ella como mujer indígena, y que al oprimir al hombre indígena hace que el hombre indígena se vuelva más virulento, violento y ejerza el único poder que tiene, reventar a la mujer indígena. Bueno, no hay otro lugar donde ejercer ningún poderío de nada. El único lugar donde Y esto no es en la algo que casa. es solo del patriarcado, esto también lo dice, no sé, por ejemplo, en La Inconformidad, que es un libro que les recomiendo, de Marcelo Persia. Ay, es re lindo, sí. Exactamente, cuando dice, en este mundo que hay dos opciones, hacer mierda a alguien más o hacerse mierda. Entonces, bueno, cuando ella dice, cuanto más oprimidos están por el poder imperial, más brutales se vuelven con nosotras. Entonces, ¿cómo ese poder imperial nos va a liberar a nosotras si lo que hace es que nuestros hombres se vuelvan más brutales? Nuestros hombres, todos, nuestros padres, nuestros hermanos, no los está expurgando de su culpa, no está diciendo el hombre es la primera víctima del patriarcado. No. Porque es Esa es la burra. versión boba. Esa es burra, además no tiene coordenadas geopolíticas, habla en universales, porque yo creo que está senil, sin dar nombres, ya sabemos a quién nos referimos. Sí, Posta creo que está senil, nada. Tal vez me equivoco, pero ya creo que se le fueron los patitos de hileras un montón. ¿Y sí? Es muy, muy incoherente. Yo tuve que leer un par de textos forzada por la academia y no lo podía creer. Yo pensé que me iba a encontrar con un oponente un poco más competente,
porque ya sabía que no me iba a gustar, pero casi me se ve a mí. Exactamente. Yo no lo podía, realmente Vos, no. vos lees a esta liberal francesa, esta representante del feminismo liberal francés, Bartinder, me parece que se llama, nunca me sale el nombre, la que No. escribe contra la maternidad. Es muy Ay, inteligente. ¿cómo? Esa, ¿cómo se dice? Badinter. Badinter, la que escribe, la que tiene un texto sobre contra la maternidad. Bueno, esa es una feminista liberal, liberal que parece que nada, ayer se hizo la Revolución Francesa, así. Como no voy a discutir que Francia es mejor, porque Francia es mejor. Es así, más o menos. Sí, claro, no lo voy a discutir porque esto va de suyo, es mejor, punto. Que es donde vivo yo, acá somos mejores, punto. Por eso somos imperio. Pero esa señora es inteligente, justamente lo que vos decías. Ahí hay alguien que es como, mira, pasarlo, es como leer Habermas. Habermas es inteligente, yo no tengo nada que ver con Habermas, pero es inteligente. Sí, lo otro es insensato, es incoherente, no es la puedo hablar. inconexo, es como no se sigue. Y lo más triste es que tuve que exponer uno oralmente. Te sentías... Sí, bueno, yo ya arranqué a los tiros porque estaba re caliente. Sí, no, bueno, la verdad, bueno, voy a ponerte texto, pero no me gustó. Y el profesor se quedó, ¿cómo que no te gustó? Viste, como, ¿qué pasó? Y saltaron bocha de hombres ofendidos porque yo estaba... Pará, un cachito que quieres. A los que se refiere esa señora. Su marido. Porque sus hombres Lo vuelvo a decir. blancos hegemónicos Su con marido. plata, con título, no sé qué. Que va a ver a Bergoglio con Y que ella. lloran, entonces pues son oprimidos. ¿Vos te lo imaginás a Uri yendo a ver a Bergoglio? Sí, bueno, con un pack de Una molotov. con una ametralladora o envuelta en trotil. Así como, hola señor Bergoglio, vengo aquí con jamás. Con el El grupo Jamás. pañuelito muerto, sí. Bueno, en fin. Entonces ellas eligen su raza, eso que habíamos visto, la homogenización. Y lo que va a agregar, vayamos a la página 84 y 80 y siguientes, pero ya lo vamos diciendo, no se puede pensar el género sin poner en cuestión la modernidad y atacar las estructuras. No se puede atacar las estructuras, no es lo mismo que combatir el síntoma. Yo a veces creo que lo que se hace es combatir el síntoma, no atacar las estructuras. Si se atacaran las estructuras, por ejemplo, esa alta casa de estudios no debería existir, porque ya esa producción de asimetrías opresivas es como una meta-opresión. Sí. ¿Qué vas a confrontarlo desde el pensamiento feminista al pelotudo que te pone la nota y que te está vendiendo pescado podrido hablando de las nuevas masculinidades, citando un Tomuer de los años 80 que de nueva masculinidad no tenía nada? Nada. O sea, Era un no hippie de resiste el Palermo. análisis, Era un ¿entendés? hippie de Palermo. El señor de lo que murió en los 80. Por eso me causó mucha gracia. Obvio que no. Bueno, y acá, eso que ya lo vimos nada, no insistamos olvídenselo de las páginas de 84 porque es lo de la violación y ya lo vimos. Buscaron el texto universalismo gay, homorracialismo y matrimonio para todos. Búsquenlo y háganme, vos que tenés Yo lo busco. impresora. Yo lo busco. ¿Me haces una copia? Dale. Por fin. ¿Me la repetís, Leo? Sí, igual está en el libro, ¿eh? Muy bien, pensemos, si pudiéramos aplicar, por eso digo, no es tanto la indignación o la ausencia del feminismo, no es tanto a quién representa tal o cual abogada, sino el cómo lo está representando. Imagínense que el feminismo en nuestra región no es que no puede llegar a estos lugares donde llega Audre Lorde con su pensamiento, no puede llegar a realizar teorías emancipatorias de las mujeres privadas de su libertad con crímenes graves. Graves no para mí, graves para el Código Penal, así le dice, delitos graves. O sea, no puede ser algo que es previo a esto, que es entender que la lleva una mujer a realizar lo que realiza, por ejemplo, en el caso de Galarza y de Baratini, por ejemplo. Bueno, justamente. Algo más de este capítulo, si no nos vamos a ustedes los judíos, ustedes los blancos, que son capítulos maravillosos. Una cosita que no hemos dicho, que es súper importante. ¿Qué pasa con las denuncias de racismo de los hombres, las denuncias de racismo, de homofobia contra los hombres indígenas?
¿Qué es lo que hace Occidente? Las denuncias de homofobia contra los racismos. No, lo vuelvo a decir que lo dije muy mal. ¿Qué dice sobre qué actitud toma Occidente, Francia en este caso, ante los actos homofóbicos de individuos que están racializados, que son... ¿Cómo? Sí. Porque lo celebra porque como que dice que le quita la masculinidad, o sea, es un poco menos hombre o algo Claro, por lo el estilo. Lo Lo debilita. debilita y los incluye en su sistema, digamos. A ver, celebra que salga del closet, que la gente árabe, musulmana, salga del closet, justamente porque eso no es un hombre. Claro. Aparte es como también un No instrumento... es un hombre para Francia. Claro. Y Pero además también sigue siendo un instrumento como de dominación, como esa, Exactamente. como que ellos sean Y los que luego, reciban tan benéficamente al expulsado recién salida del closet, como que eso Exacto, está muy bueno. este texto funciona muy bien para pensar el pinkwashing, porque por un lado celebra cuando un árabe musulmán sale del closet y también de algún modo celebra o es muy raudo para denunciar todos los actos homofóbicos de las personas no occidentales. Esperen que voy a buscar a mis gatos que están teniendo conflictos territoriales, como Palestina. ¿Dónde están? Acá están. Vos sos la hegemonía, Es negro. Vos lo ves negro. Es un gato racializado. Este gato bebé que se cree humanizado, eso está. Bueno, entonces, decía que esto, ya que estamos, les aviso, hay una charla el 21, vengan, porque justamente de este tipo de cosas vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que hace el pinkwashing o de qué se trata el imperialismo gay? Por un lado, invisibilizar, le dice visibilidad a este tipo de visibilización. Por un lado, visibiliza solo aquello que es igual, solo aquello que es similar, análogo o igual a la hegemonía y a la norma. Y por categoría. Exacto, eso es lo único que visibiliza. Es gay, pero se ve como cualquier occidental, Claro. y hace cosas de cualquier occidental. A eso le decimos visibilidad, a las marcas del shopping con el rainbow, por ejemplo. Y luego invisibiliza cualquier forma regional y autóctona de lucha sexogenérica o de tensión sexogenérica que pueda haber, e invisibiliza, además, cualquier acto homofóbico en el territorio supuestamente gay friendly, que también los hay, digo. La verdad es que el primer movimiento es con la propia cultura, no con la del país de al lado o la del continente más allá. Como si una va a ver el racismo y la homofobia, lo primero sería ver el racismo y la homofobia del propio territorio de la propia región. No ver cómo funciona eso en un lugar que no habito y que además está en ese lugar y bajo esas condiciones producto del expolio y de la conquista que propiciaron luego el advenimiento del capitalismo. Porque eso también nunca hay que olvidárselo. Cuando hablamos de racismo, de homofobia, de opresiones, por ejemplo, de opresiones patriarcales y demás, habría que ver si esas personas originarias o sin el gran encuentro con Occidente fueran tal como quedaron producto de estos bloqueos económicos, expolios permanentes, o sea, habría que ver. La verdad es que todo indica que no necesariamente. Bueno, vayamos entonces, algo más de este texto, vamos, ¿qué quieren? ¿Ustedes los judíos o ustedes los blancos? ¿Por dónde quieren empezar? Los dos son buenos. Bueno, elijan uno. Los blancos. El de los judíos me parece muy interesante porque... Bueno. pues, Es un yo misa. siento que Es un tiene... misa. Bueno, cedo. Lo mismo. Vamos a hacer los judíos. Lo primero que vamos a decir al respecto es que vamos a hacer más bien una lectura conceptual más que una lectura históricamente situada. O sea, no nos vamos a meter de lleno con el problema el problema de Israel en Medio Oriente, sino lo que a mí me interesa es adquirir ciertas categorías y cierta lectura que tiene Butlecha al respecto de cómo está operando Israel para Occidente,
para nuestro propio análisis cultural. ¿Por qué lo digo? Porque esto que ya les chanta así en la cara de ustedes están blanqueados, esto es lo mismo que en algún punto le pasa a Argentina con respecto a su región. Es decir, ¿qué le pasa a Argentina? ¿Qué es lo que nos podría decir las personas que viven en nuestros alrededores? Lo que mis vecinos, algunos de mis vecinos dicen, ¿cómo dice? Los hermanos latinoamericanos, lo dicen Sorna, ¿no? Como dice, sí, personas del resto de Latinoamérica, pero no está en Latinoamérica, debe estar en Francia. Vive acá, sin luz y sin agua, como yo en este momento, pero él cree que no forma parte, qué rico, ¿no? Que no forma parte del pozo de mierda donde estamos todas, básicamente, ustedes también en este momento, by the way. No, sí, te lo juro que lo dicen así. La París de Latinoamérica. Pero no estamos ni en Recoleta, ¿entendés? Como en este momento, en Constitución y en este momento, sin luz y sin agua, es como pará, y todavía tenés el tupé de hablar, como no puede reconocer un venezolano de un colombiano ni de un ecuatoriano, dice, y a todos los racializa, a todos los ve afrodescendientes racializados, entonces dice, estos hermanos latinoamericanos o esta gente de Latinoamérica, ¿viste? Bueno, en fin. Por eso me interesa sobre todo. Luego también me interesa, no lo voy a negar indudablemente, lo que me interesa es un cierto coraje que tiene este texto. Por mucho menos de lo que ella dice acá, te echan de todas partes y en Argentina terminas perdiendo disculpas en la DAIA. Por mucho menos de lo que ella dice acá. Producto de este capítulo, que a mí de antisemita, como ella bien lo dice, tendremos un montón de conflictos. Ustedes, judíos, nosotros, árabes. No es el antisemitismo uno. De todos los conflictos que tenemos, este no. Porque somos parte de la misma matriz étnica. Tenemos otros problemas. Entonces basta a otro perro con ese hueso, sacá, como diría Moria, y sacá, es japaletas, tira caliente, que sigan robando con esa cuestión. Ese no es nuestro problema. Este no es no tenemos problemita con, no sé, que son negritos. No, ese no es el problemita. Ese problemita lo tienen ustedes con ustedes mismos. Claro. Los sefaradíes. Exactamente, con los sefaradíes, con todo el que no es propiamente ario, por decirlo, con el que no está occidentalizado, por eso también se perdió el yiddish, entre las cosas que se perdieron, todo lo que no está occidentalizado. Entonces, y les devuelve su idea de pueblo elegido. ¿Pueblo elegido por quién? Por Occidente. Son el pueblo elegido, son el pueblo que Occidente elige para estar en ese lugar. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que quiere, según Butleja, este mundo, esta gente? ¿Te referís con los judíos? Sí. Ellos, lo que dice según ella... Butleja, ¿qué dice? Lo ¿Qué que quieren? dice ella es que ellos tienen como una fantasía de terminar ser asimilados, cuando en realidad eso no va a pasar nunca, precisamente por lo que relativamente, pasa a un cierto nivel. Pasaron de ser subhumanos, Untermenschen, o sea, el subhumano, Unter, por debajo, a ser como Under, se parece un montón. Viene de ahí, tiene la misma etimología. ¿A qué? ¿A ser qué? Tributarios, los dirmis. Los dirmis es una palabra árabe, yo la aprendí leyéndole y googleando, no se van a creer que manejo alemán y árabe, solo tengo Google, ahora no tengo luz, no tengo datos, la indigencia y la precariedad total. Yo cuando me siento muy mal, lo que siento es que toda esta incomodidad que cada tanto acaece sobre mí, en la que mucha gente vive de manera constante, es lo que me permite entender estos textos sin enojarme y luego no ser pelotuda cuando voy y me corto el pelo y me queda mal y me convertirme en una persona con consumo problemático en Twitter. Justamente es lo que me acerca a realidades que no son la constante mía, pero que algo mía son, porque yo estoy viviendo acá y estoy sin luz y sin agua, y que es la manera en la que vive mucha gente, sin datos en el teléfono, sin luz y sin agua, y no obstante algo hace con la vida, además de quejarse porque le hicieron mal la manicure.
Hermoso. Hermoso. Por favor, te pido captura de pantalla. Es que no, lo borró. Si vos vas a seguir a esa gente Está bien, que me hace comprometo mal, con vos, Leonor. te pido Está bien. porfa, ¿entendés? Te pido Sí, sí, porfa sí, sí. captura, porque es el único motivo para seguir a esa gente. Obvio. Capturarle y ¿Cómo lo volver- disfruté? Volverla meme. Volverla. Después te voy a pedir el Sí, hay que devolverle un meme Psych. irreconciliable con esa autopercepción de gente buena que es la blanquitud. Eso es del capítulo Ustedes los blancos, pero ya habrán visto que la blanquitud es siempre inocente y neutra. Súper neutral. Muy bien. Entonces, decíamos esto de la asimilación. Sí y no, tenés razón. Nunca son del todo absorbidos. No se pueden fundir completamente con la blanquitud, pero sí convertirse en esta figura que el mundo árabe musulmán aparentemente tiene, según Butlecha, digo, porque no me consta, o sea, le estoy creyendo, supongo que será cierto, que es el dirmis, que es como un tributario en tierra árabe, que tributando, básicamente un tributo es pagar una inspección. Bueno, en eso se convirtieron. Esa sed, ella habla de una sed de querer fundirse en la blanquitud, entonces, para fundirse en esa blanquitud, respaldan al opresor. Y finalmente encarnan los cánones de la modernidad. Por eso no queda nada de sus restos culturales, no queda nada, no sé, algo quedará, yo lo desconozco, pero prácticamente no queda nada de sus restos culturales originarios, que los tienen, y lo que queda es el sionismo. Y tiene una frase maravillosa que dice al respecto del sionismo. Todos los judíos son sionistas, luego de la Segunda Guerra, todos los judíos son sionistas, si no lo son, deben probarlo. Esto lo podemos decir de los blancos. Todos los blancos somos racistas, si no lo somos, tenemos que probarlo. No es un enunciado. Hay que enfrentarse a los otros que tienen los mismos privilegios que una. Hay que usar los privilegios para enfrentarlos. Hay que decirle a la persona que escribió: tengo una empleada tan paraguaya como flamante ciudadana argentina que erguida sobre sus derechos sobreinterpretó sus beneficios acerca de las vacaciones pagas. Hay que decirle las cosas como son y devolverle lo que yo le devolví. Una serie de videos con Ramona. ¿Qué es esto de representar los cánones de la modernidad? ¿Qué entiende ella? Algo de, mientras ustedes buscan esto, es algo de los dirmis. Ella dice de los dirmis y de los tiradores senegaleses, ¿no? O sea que básicamente fueron, sobre todo los tiradores senegaleses, fuerza de choque. Bien, pero los dirmis, una categoría injuriada bajo el mundo musulmán y alabada bajo la república. O sea, cuando es la república la que hace eso, está ok. Cuando en realidad es el mundo musulmán que lo realiza, está mal, ya se te... ¿Para qué lo elige Occidente? ¿Para qué dice Butlecha que elige al pueblo judío, que Occidente elige al pueblo judío como pueblo elegido? ¿Elegido para qué? Tiene una misión. 3 misiones dicen. A verga. Página 53. Vamos a ver. Me Resolver. encanta la gente que trae pruebas. Resolver la crisis de la... Pará, ¿dónde estás? ¿En qué párrafo? Sí. Es el primero. En realidad, Desde si la- ustedes... Sí, en realidad si ustedes han sido elegidos por Occidente para 3 misiones fundamentales. Resolver la crisis de legitimidad moral del mundo blanco, consecuencia del genocidio nazi. Momento, yo ahí le haría una salvedad y lo llevaría más adelante. En algún momento del libro lo dice. La crisis de legitimidad, cuando cita cómo es publicado en la prensa que se haya tirado las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, la prensa norteamericana presenta los bombazos como avance científico. Por eso digo, no creo que no es solamente el genocidio nazi, la crisis de legitimidad moral del mundo blanco empieza antes incluso, pero efectivamente. Claro. Sí, esa es una, resolver la crisis de legitimidad moral del mundo blanco. 2. Relevar de responsabilidad del racismo republicano. Claro, tengo un amigo judío, mira qué bien que están en Israel, nadie los discrimina, mira. Y finalmente ser el brazo armado del imperialismo occidental en el mundo árabe. Muy bien, Claro. Eso es buenísimo. es genial, exactamente. Esas son sus 3 misiones que
tienen que ver con la lealtad a los blancos. Y que decía, ese paso de ser un subhumano, que es la terminología nazi, Untermenschen, a ser un Dirmis, básicamente un tributario bajo la República. Y ser parte de la raza de los señores, identificarse con el opresor. Por eso digo, cuando insisto que hay que traducirlos a nuestros contextos, muy distinto sería si la gente de este país, la gente de este país que tiene, como yo, apellido de pizzera o apellido de, no sé, jamón serrano, por decir algo, en vez de decir que es descendiente de europeos, dijera que es descendiente de migrantes pobres, que es básicamente la razón, porque no eran expatriados de las compañías petroleras que se encuentran en el país, básicamente. Bien, entonces ser parte de la raza de los opresores. ¿Qué más hay en este capítulo? ¿Qué dice el antisemitismo? Me encanta esa parte. Yo escribí como una estrategia blanca. Exactamente, el antisemitismo no es originario, claro. Y los caga, y se los muestra, y se los recontra. Se lo homologa el antisionismo al antisemitismo, como una estrategia. Claro, para dejar pasar el sionismo. Exactamente, lo yuxtapone. No puede decir Antisemita nada. es ser antisionista, nada que ver, no son lo mismo. De hecho, si nos ponemos un poquitito conspiranoicas, este es el motivo por el cual las conspiranoias tienen tan mala prensa en nuestro mundo, como el antisionismo es, de hecho, como el sionismo, un movimiento judío, es decir, la resistencia al sionismo era judía, como bien muestra Butlecha en este texto, una podría llegar a pensar si el exterminio nazi a los judíos no tuvo que ver, no estoy diciendo ninguna cosa muy difícil de entender, no tuvo que ver con exterminar esa resistencia, básicamente. Tanto dentro de los campos, porque no mataron a todos los judíos, mataron a algunos, muchos, que o casualidad parecería ser que serían o hubieran sido los que se hubieran opuesto a lo que se vino después. Por ejemplo, ¿se entiende lo que quiero decir? Como que el Estado de Israel es una construcción moderna junto con el antisemitismo. El antisemitismo no es originario, no es del mundo árabo-musulmán, no es propio de eso, lo cual no quiere decir que no hayan sido un pueblo históricamente oprimido antes de la constitución de ese Estado de Israel. Entonces lo que hacen es universalizar el antisemitismo y volverlo atemporal, apátrida, es decir, no tiene ni tiempo, no tiene patria, esto es como universal, y es el dispositivo que permite, por ejemplo, bloquear Palestina o la represión indígena en Medio Oriente. Y, como bien decía Fer, la yuxtaposición con el sionismo. El sionismo pasa porque el antisemitismo es tabú. Europa no se hace cargo, que ella fue la impulsora y es la creadora, porque en definitiva ha arrasado Europa con el pueblo judío originario y con la parte semita, tanto de ese pueblo judío como del pueblo no judío, el pueblo árabo-musulmán. ¿Y en qué se convierte el antisemitismo? El sionismo. En una religión civil europea. La conmemoración del genocidio nazi se convierte en una conmemoración. La conmemoración del genocidio nazi es la religión civil europea. Es decir, todo el mundo tiene que mirar ese exterminio y obviamente recortarlo, ¿no? Porque si algún día van a Berlín, o si ven así imágenes y demás, y de los museos, Berlín tiene toda una estrategia turística montada alrededor de la conmemoración del genocidio nazi, y parece es ser muy que... zarpado. Yo privilegiada he ido. Y además, zarpado, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que conmemora? ¿A qué le dice genocidio? Al exterminio judío. Sí. Nada más. Pese a que se mataron ahí adentro, fueron asesinadas, no sé, 16 millones de personas. Sí. Es hermoso. El mausoleo, vos vas y tienen el mausoleo para el genocidio judío. Los gitanos tiraron 3 piedras por ahí. Postas, literal. Donde está el muro hicieron como una cosita ahí, una suerte de, ¿cómo decirle? Ni siquiera, posta que están tiradas en el piso unas piedras. Bueno, y también mataron a judíos, unos gitanos. Es como... Así.
Es como, sí, no. No lo esconden. No. Pero además invisibiliza un montón de otros genocidios. Creo que ella en Sí. alguna parte lo dice además, como que esto del gueto y de esto es como, no me acuerdo, y no lo marqué, que dice como, no me digas, como sabemos de eso. Como en Argelia justamente. Es como una forma de crear la víctima que te conviene tener. Exacto. Sí. Ella habla de Y a la que le jerarquías piden de- perdón, pero a cambio de qué. Claro, no. Claro. por eso. ella crea un concepto que a mí me parece muy interesante, que es jerarquías del horror. Que se parece bastante a las Olimpiadas de la atención si no te pasa desapercibido. Y lo otro está camino a las puertas de Brandenburgo. Te lo topás. Y es enorme. Es enorme, es imposible no verlo. Y nadie no va. Que nadie que vaya a Berlín no va a la puerta de No, Brandenburgo. aparte cada una cuadra, aunque por cuadra ves una placa, en todos lados. Quedó Es redondo increíble. ese circuito Sí. turístico, porque si volvemos a esta hipótesis de que en realidad el antisionismo, tanto el sionismo como el antisionismo, o sea, la resistencia al sionismo es judía, de lo que se tenía que desprender el occidente europeo era de esa resistencia, de la resistencia justamente sionista, que era judía. Eran según Butleja, son los propios judíos los que tenían esa resistencia antisionista. Muy bien, los exterminaron y los devuelven a esa misma gente que exterminó, los convierten en dispositivo y en turismo. Cierra por todos lados. Es maravilloso el movimiento que realizó Occidente. Imagínate que acá en Argentina... Sí. Eh, ¿Cuál? tal ¿Qué vez, párrafo? Abajo de todo dice universalizar el antisemitismo. Sí. ¿Lo ven? Hacerlo un Mira, de fenómeno abajo, temporal y espera, apatía. de abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 renglones. Sí. Pero Universalizar- empieza antes, yo diría, la manipulación Sí, no tiene también. más que un fin. Compartir la Shoah, diluirla, desenraizar a Hitler y trasladarlo a los pueblos colonizados. Y al final, blanquear a los blancos. Universalizar el antisemitismo, hacerlo un fenómeno intemporal, apátrida, es dar 2 golpes de una pedrada. Justificar el hold-up en Palestina, ese es el bloqueo. Y la represión a los indígenas en Europa. Así, esta medalla de los justos solo puede colgar decentemente de los cuellos de sus portavalijas. Sí, justamente. Y esas jerarquías del horror, que incluyen el colonialismo y la trata en el Atlántico, no son presentadas, porque entonces el colonialismo es presentado como avance, progreso, ciencia y como un movimiento evolutivo cuasi natural que tenían que hacer los países, porque hay una lectura del mundo teleológica y de la historia teleológica y evolucionista. Claro, pero esto que pasa Por en eso no Europa- invitan al Wichi. Claro. Exactamente, ni a ningún descendiente de ninguna población originaria, Mapuche. justamente, y por eso todavía estamos con invocaciones primero a la nación argentina y luego a Occidente. Si no, nos daría un poco de vergüenza, la verdad es que es vergonzoso, no deberíamos denominarnos de esa manera, deberíamos sentir por lo menos desconfianza, no abrazarlo. No abrazar el ser nacional cuando el ser nacional de este país se ha hecho asesinando indígenas y luego esclavizando y asesinando afrodescendientes, de que eso se trató la ley de vientres, de la libertad de vientres, o sea, los mandaron a combatir contra Paraguay. Bien, ¿qué más de este texto? Me encanta que le diga a Israel el injerto. Que nunca aprende, no termina de aprender en el mundo árabe. Nuevamente, hacía rato que no salía un texto a la luz con esta precisión conceptual, con este coraje y esta valentía en un mundo donde decir mucho menos que esto te vale un juicio, mucho menos que lo que dice Butleja. Y nuevamente, como siempre ocurre, hay ciertas cosas que están tan cargadas de significado intencional, político,
que es muy difícil criticarlas sin que, sin que te lean como un Hitler y sin reterritorializarlo vos. Me parece que esta es la gloria de este texto. Independientemente que, como siempre ocurre con los textos no están para casarse con ellos. Los textos están para poder hacer lecturas críticas y para tomar lo que sirven ellos, justamente. Bueno, y nosotros los blancos, ustedes, los blancos. Acá, ¿con qué se pone densa? Densa, linda, me gusta. ¿Con qué se pone? Así que... con el yo cartesiano, el del individuo, el de yo decido, yo elijo. El individuo liberal moderno que más adelante dice que también hay que discutir y no aceptar. No hay que adherir a esa idea del individuo moderno liberal. Con ese que, por supuesto, al decir yo, como el cogito ergo sum de Descartes, dudo, luego existo, es dudo, ¿sabía? No es pienso, es dudo. Ese yo de Descartes es conquistador y es blanco. Y blanco es el color de la inocencia. Por algo blanco es el color de la inocencia. Sí, que dice que esa enunciación de decir yo solo es posible después de la conquista de los otros mundos, solo es posible cuando el europeo blanco se yergue en el mundo. Ni siquiera el europeo originario. Creo que algún día, tal vez esté haciendo y yo lo desconozco, muchas veces se enojan por un montón de motivos muy válidos con Silvia Federici y su homogeneización en Calibán y la Bruja. No obstante, me parece que hay una lectura de ese texto como si dijéramos que está hablando de las poblaciones originarias que hoy llamamos Europa y que fueron exterminadas con sus saberes y sus culturas originarias, que también las tenía. Volví a decir lo que estabas diciendo, lo que dijiste antes. Decía que el yo cartesiano solo puede enunciarse a partir de ese momento en que se erige el europeo blanco. Muy bien, que ese no es medieval. Como hegemonía, claro. Es post-inquisitorial. Sí. No es medieval. Doy un ejemplo. Es la modernidad. Exactamente. Doy un ejemplo. Capitalismo. Piensen en ciertos apellidos. Los apellidos ingleses se nota más, pero algunos apellidos españoles todavía lo tienen. Herrera. ¿Qué quiere decir Herrera? El oficio. El oficio. ¿Y qué era un oficio en la Edad Media? Era un gremio. ¿Y un gremio dónde vivía? En un barrio. Era el barrio. Entonces cuando vos decías, hola, soy Juan Carlos Herrera, ¿qué decías? ¿Qué estabas diciendo? Que pertenecías a una Exactamente, no eras un individuo. Hay un montón de nombres, tanto en inglés como en español, desconozco, supongo que en francés debe ser lo mismo, sí, que funcionan de esta manera. Dicen tu oficio, pero no es tu oficio como el oficio actual, un trabajo, sino como la pertenencia a un gremio. Y las ciudades medievales estaban organizadas por gremios. Si quieren lo pueden rastrear, a ver. Como Miguel de Cervantes. Por ejemplo. De las ciudades. Exacto. Exactamente. Hay un poeta, González Tuñón, que se los recomiendo, un poeta argentino que se llama La calle del agujero en la media, que es como medio una lectura surrealista. Es un poeta argentino surrealista de eso, porque como si estaban denominadas por calles, ¿entendés? Como en la actualidad, todavía tenemos la calle Talcahuano, es la que vende los objetos de música, Libertad es la que vende el oro y los metales, la joyería, muy bien. 11 es donde vas y compras las telas, el cotillón al por mayor, entonces tenés como los grandes hipermercados de cosas chinas o posiblemente chinas, a saber, lo que acá se le dice es de una cultura racista también chino, y las fábricas textiles. También hasta la actualidad llega a esta práctica, solo que en la Europa medieval llegaba hasta el apellido. Entonces, si vos eras Taylor, estaba diciendo John Taylor, quiere decir que vos eras del gremio textil, de los que hacían los trajes. Eso es un Taylor, alguien que confecciona un traje. Entonces no existió este individuo
hasta que se creó que la humanidad y el humanismo, con todo lo que podamos decir de esas personas, de un lado y del otro del Atlántico, todos esos individuos premodernos, antes del gran encuentro con Occidente, formaban parte mucho más acabada de algo que podemos denominar una ecología que en la actualidad. Nunca estuvimos más separados del mundo al cual pertenecemos. Nunca estuvimos más fuera de la presencia. Justamente, eran grupos, eran gremios y esos gremios no actuaban de manera individual y no existía el humanismo tal cual lo conocemos en la actualidad. ¿Conocen la frase de Foucault, no? La del humanismo. La busco, la tengo que buscar ahí. Momento, señora directora. Pare todo, porque tengo que... Discursos a través de los cuales se le ha dicho Eso va, al occidental: aunque no ejerzas el poder, puedes no obstante ser soberano. Mejor aún, cuanto más renuncies a ejercer el poder y más te sometas al que te impongan, más soberano serás. El humanismo es quien ha inventado sucesivamente todas estas soberanías sometidas, tales como el alma, soberanía del cuerpo sometida a Dios; la conciencia, soberanía del orden de los juicios sometida al orden de la verdad; la libertad fundamental, soberanía interiormente pero que consiente y está de acuerdo con su destino exteriormente; el individuo, soberano titular de derechos sometido a las leyes o a las reglas de la sociedad. En resumen, el humanismo es todo aquello con lo que en Occidente se ha suprimido el deseo de poder, se ha prohibido querer el poder y se ha excluido la posibilidad de tomarlo. Muy bien. Eso es el humanismo para Foucault. Acá está Charán Chachán, ¿vieron? Casi, es casi la velocidad de Google. Toma ya. Muy bien, entonces, lo que nos está diciendo acá Ouria es que justamente el blanco de la humanidad y del humanismo, o sea, la blanquitud humana y del